Cuando el reloj de pared, que marcaba las 6 de la tarde, en punto de aquel nefasto domingo de boda, dio su campanada final, sentí como mi alma se rompía. En ese preciso instante, mi rostro seguía ardiendo con la humillante marca roja de la bofetada que mi nuera, Lucía, me había propinado frente a más de 100 invitados de alta sociedad. Esto es lo que te mereces por ser tan egoísta, vieja estúpida, me había espetado ella, justo antes de alisar con desdén su vestido de novia de $30,000 que yo, secretamente, había financiado. Ella no lo sabía, pero en mi bolso llevaba un solo sobre, un sobre con la verdad, una verdad silenciosa, cultivada durante décadas, que estaba a punto de explotar, destruyendo para siempre la vida perfecta que habían construido sobre un cimiento de mentiras y codicia. Pero antes de revelar este secreto que cambiaría todo, asegúrate de haberte suscrito a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde qué rincón de México o del mundo nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde viajan nuestras historias de coraje y dignidad. Mi nombre es Elena Ríos, pero para el mundo y, lo que es más importante, para mi hijo Javier y su ambiciosa esposa, Lucía. Yo soy Elenita, una viuda de 67 años, de clase media, que vive modestamente y lucha por llegar a fin de mes. Para cualquiera que me observe en el vecindario, soy apenas una silueta que se mueve con lentitud, conduciendo un coche que tiene casi una década de antigüedad, comprando ropa en las rebajas de fin de temporada y trabajando a tiempo parcial en esa pequeña y acogedora librería de barrio. Una vida sencilla, casi invisible, que había cultivado con meticuloso cuidado. Esta imagen cuidadosamente calculada no era una casualidad. Era mi escudo, mi armadura, la protección que construí contra un mundo que, como mi difunto esposo Ricardo, quien falleció hace 5 años, a los 62 años de edad, me enseñó. Trata de manera muy diferente a quienes exhiben su fortuna sin pudor. La fortuna silenciosa es la más poderosa. Elenita, me decía Ricardo, con su voz grave y pausada. En las noches tranquilas, mientras discretamente construíamos nuestro imperio inmobiliario, ladrillo a ladrillo, en el corazón de la Ciudad de México. Cuando él partió, me dejó un patrimonio que pocos podrían imaginar en una mujer que parecía no poseer más que su dignidad. No se trataba de una casa de una sola planta, sino de 4 imponentes edificios comerciales ubicados en el centro financiero de la ciudad. Una cartera de inversiones diversificada y para mayor discreción. Varias cuentas bancarias en 3 países diferentes. Todo esto era gestionado con una discreción inquebrantable por don Ernesto, nuestro asesor financiero y el único, absolutamente el único, confidente de este elaborado juego de apariencias en el que vivía. La estrategia de vivir modestamente funcionó a la perfección durante años. Me proporcionó paz, seguridad y la apreciada libertad de no ser vista solo como un signo de dólar. Sin embargo, este frágil equilibrio se rompió el día en que Javier, mi único hijo, trajo a Lucía para que la conociera. Recuerdo su entrada en mi pequeño, pero perfectamente mantenido, apartamento en un barrio antiguo de prestigio. Sus ojos, más que curiosos, eran escrutadores. Escudriñaban cada rincón, cada mueble heredado, cada cortina descolorida, como si estuviera evaluando una propiedad a la venta y no el hogar de su futura suegra. Me sentí desnudada por su mirada, juzgada sin una sola palabra. ¡Ay, qué acogedor!, comentó con un tono que no disimulaba una condescendencia apenas audible, frunciendo ligeramente los labios al notar mis cortinas sencillas y mis muebles antiguos. El tono, lleno de falsa dulzura, no se me escapó, pero lo que me golpeó con más fuerza fue la mirada de complicidad que intercambió con Javier, una mirada fría que parecía decir con absoluta certeza: ¿lo ves? Es exactamente como te lo dije, pobre y fácil de manejar. Aquella cena fue una tortura silenciosa. Lucía apenas probó la comida casera que yo había preparado con tanto esmero, alegando estar cuidando la figura para la boda de sus sueños. Sus preguntas, en cambio, eran voraces, casi depredadoras, cada vez que el tema se desviaba hacia mi situación financiera. ¿Y cómo te las arreglas con la pensión, Elenita? Debe ser tan difícil mantenerse en este barrio tan caro con tan poco.
inquirió, jugando de manera distraída con un ostentoso brazalete de oro en su muñeca. Una pieza que gritaba precio y no gusto. Yo respondí vagamente, como era mi costumbre, sobre la importancia de administrar bien lo poco que tenía, mientras observaba cómo sus ojos brillaban, de manera calculada, al escanear cada detalle de mi apartamento. Fue en ese momento que la verdad me golpeó con la fuerza de un rayo. Lo que ella realmente estaba calculando no era mi supuesta pobreza o la necesidad de un mejor lugar para mí. No, lo que sus ojos oportunistas calculaban era el valor real de la propiedad, ubicada en una de las áreas más cotizadas de la ciudad. Un tesoro inmobiliario que, para su mente superficial, estaba siendo desperdiciado en una anciana modesta a partir de esa primera visita. El ciclo de visitas se volvió más y más frecuente en las semanas siguientes. Cada una de ellas venía cargada con un nuevo comentario, siempre envuelto en una falsa preocupación. Ay, Elenita, ¿te mereces más comodidad o sería mucho más fácil para ti vivir en un lugar más pequeño y moderno, con menos que limpiar? Estas sugerencias pronto y de manera previsible se transformaron en una campaña coordinada cuando Javier comenzó a repetir los mismos argumentos, casi palabra por palabra, con la voz hueca de un autómata. Mamá, Lucía y yo estamos muy preocupados. ¿Y si te caes en la noche y nadie te encuentra durante días? Estos apartamentos para ancianos tienen botones de emergencia en todas las habitaciones y seguridad 24 horas. Piénsalo, es por tu seguridad. La primera grieta, el primer atisbo de la podredumbre que se escondía bajo la fachada de mi nuera, apareció una tarde. Volví del baño y en el silencio de mi cocina la sorprendí al teléfono. Me detuve en seco, congelada en el pasillo. Su voz, normalmente meliflua y suave conmigo, era ahora aguda y llena de impaciencia. Sí, mamá. El apartamento de ella está en un área perfecta. Si conseguimos que se mude a una residencia, podemos quedarnos aquí temporalmente mientras buscamos algo más grande para comprar. Luego soltó una risa seca, cruel, que me heló la sangre. Es tan ingenua que probablemente pensará que le estamos haciendo un favor al sacarla de aquí. En ese momento, sentí como la sangre me hervía en las venas. La traición era palpable, el aire se había vuelto pesado y tóxico. Me di cuenta de que mi farsa de viuda pobre tenía que continuar, pero ya no para proteger mi privacidad. No. Ahora, la sostendría por mucho más tiempo, solo para entender hasta dónde llegarían. Con qué profundidad estaba enraizada su codicia. Al día siguiente, mi investigación comenzó con una simple llamada a don Ernesto. Lo que me reveló confirmó mis peores temores, la terrible verdad que mi corazón de madre había estado ignorando a propósito. Javier estaba completamente ahogado en deudas. Tarjetas de crédito al límite, préstamos personales gigantescos para mantener una apariencia de éxito que no existía, y cuotas atrasadas del coche de lujo que, irónicamente, Lucía tanto se esforzaba por mostrar. La boda extravagante y obscena que estaban planeando para el próximo mes se estaba financiando con aún más crédito, creando una bomba de tiempo financiera que estaba a punto de explotar en sus rostros. Pero el detalle más doloroso, el que me hizo soltar un grito silencioso que solo él me escuchó, fue cuando don Ernesto me mostró los registros de consultas que Javier había hecho a bufetes de abogados especializados en la interdicción de ancianos. Mi propio hijo, el niño que yo había amado y criado, estaba buscando activamente maneras legales y frías de declararme incapaz de administrar mis propios bienes. Esa noche, sola en mi apartamento, lloré por primera vez en años. No por la traición, que en el fondo ya había intuido. Lloré por la muerte definitiva de las últimas ilusiones que había mantenido sobre mi único hijo, el niño que había criado con valores de honestidad, integridad y trabajo duro. Se había convertido en un depredador dispuesto a devorar a su propia madre por pura y simple codicia. Durante los siguientes 3 meses, mantuve el teatro con una actuación digna de una primera actriz. Fingí considerar las opciones de vivienda que me traían, examinando los folletos de residencias de ancianos con un interés fingido.
Escuché pacientemente sus argumentos, cada vez más agresivos y cargados de impaciencia. Paralelamente a esta farsa, con la ayuda de don Ernesto, documentaba cuidadosamente cada conversación, cada mensaje de texto, cada hábil intento de manipulación que usaban. La tranquilidad de mi vida se había convertido en un campo de batalla psicológico, donde la única arma que yo blandía era la paciencia y el conocimiento de una verdad que ellos aún desconocían. La situación, ya de por sí insostenible, alcanzó su punto álgido 2 semanas antes de la boda. La tensión se había acumulado tanto que sentía que mi pequeño apartamento, donde Ricardo y yo habíamos compartido tantos sueños, se había vuelto un espacio asfixiante cargado de intenciones ocultas y falsas sonrisas. El día que Lucía orquestó la emboscada, sentí un frío recorrer mi espalda que nada tenía que ver con la temperatura exterior. Apareció con sus padres, doña Hortensia y don Ramiro, junto con Javier, para lo que con un tono ominoso llamaron una conversación importante sobre tu futuro. Y Lenny te apuntó la sala, que antes había sido un refugio de paz. Se transformó en una corte inquisidora. Doña Hortensia, la madre de Lucía, inició el ataque. Era una mujer con una sonrisa tan artificial como el tinte de su cabello, y unos ojos calculadores que nunca sonreían de verdad. Elena comenzó utilizando mi nombre formal, lo que me indicó que la cortesía había terminado y el negocio había comenzado. Ha llegado la hora de que pienses en lo que es mejor para todos, no solo para ti. Su voz era suave, casi pesteril, pero cada palabra era un dardo envenenado. Don Ramiro, su esposo, completó la frase, sin siquiera intentar disimular su desmedido interés en las dimensiones de mi sala y la altura de los techos. A tu edad, vivir sola aquí es francamente peligroso y, seamos honestos, muy caro para tus medios. Con la venta de este lugar, tendrías dinero suficiente para una excelente residencia de retiro con cuidados. Y aún te sobraría una buena cantidad para ayudar a Javier y Lucía en el comienzo de sus vidas conyugales. Ahí estaba, por fin, la verdad cruda y despojada de su envoltorio de falsa preocupación. No se trataba de mi bienestar, ni de mi seguridad, ni de si me caía en la noche. Todo se reducía a convertir mi hogar, mi ancla, el único lugar que me quedaba de mi vida con Ricardo, en dinero en efectivo. Dinero para financiar su estilo de vida insostenible, su boda extravagante y sus deudas. Los miré a todos, uno por uno, y vi en sus rostros, ya no la preocupación, sino una impaciencia apenas contenida, la avaricia a flor de piel. Sentí un asco profundo que se elevó desde lo más hondo de mi ser. ¿Y qué pasa si me niego?, pregunté, mi voz firme, casi un susurro, en medio de su agresividad silenciosa. Observé cómo el malestar se extendía por la sala como una mancha de aceite. Javier se aclaró la garganta, evitando mi mirada por completo, incapaz de sostener la verdad de lo que estaba haciendo. Su silencio cómplice era más elocuente que cualquier palabra que Lucía pudiera haber gritado. Mamá, esperamos que no sea necesario tomar medidas más formales, dijo, finalmente, con una voz que pretendía ser conciliadora, pero que apenas ocultaba la amenaza. Pero, si tu salud mental está comprometiendo tu capacidad de tomar decisiones lógicas, podríamos vernos obligados a intervenir legalmente. La amenaza implícita flotó en el aire como un veneno sutil y mortal. Si yo no cooperaba voluntariamente, si no entregaba mi casa y mi fortuna de buen grado, buscarían medios legales para declararme incompetente, para silenciarme y despojarme de todo. Me di cuenta de que habían preparado el terreno, sembrando semillas de dudas sobre mi cordura entre vecinos y conocidos, tejiendo una red de mentiras sobre mi fragilidad. Esa noche, después de que se marcharon, dejando un silencio denso y cargado tras de sí, tomé una decisión que lo cambiaría absolutamente todo. La última gota de ilusión se había evaporado. Llamé a don Ernesto, mi fiel consejero financiero, y le pedí que preparara todos, absolutamente todos, los documentos necesarios para una revelación completa de mi verdadera situación financiera. Había llegado la hora de mostrarles quién era realmente Elena Ríos. Lo que ellos, en su mezquindad, no sabían, mientras soñaban con quedarse con mi pequeño apartamento de anciana, era que yo,
en un silencio de oro, había estado pagando la mitad de sus abultadas deudas durante los últimos 2 años. Yo había subsidiado, secretamente, el alquiler milagrosamente barato del apartamento donde vivían. Incluso había garantizado, con mi propio patrimonio, el pago total del lujoso salón de fiestas para su ostentosa boda. La verdad, la auténtica verdad, estaba a punto de salir a la luz y sería mucho más dolorosa y catastrófica de lo que cualquiera de ellos, en su limitada visión del mundo, podría jamás imaginar. Los días previos a la ceremonia de matrimonio fueron una coreografía macabra de tensión creciente. Cada visita de Javier y Lucía traía consigo nuevas y más insistentes presiones, nuevos argumentos hipócritas, nuevos intentos despiadados de hacerme sentir incapaz y totalmente dependiente de su buena voluntad. Elenita, encontramos un lugar maravilloso para personas de tu edad, me decía Lucía con esa falsa dulzura que ya no me engañaba en absoluto. Tiene asistencia médica las 24 horas. Actividades sociales, no estarías tan sola, te lo prometo. Lo que realmente quería decir, y lo que resonaba en mi corazón ya endurecido, era, no estorbarías tanto en nuestra ambición, en la víspera de la boda. Javier hizo su último y desesperado intento. Apareció solo en mi apartamento, algo inusual, pues Lucía parecía monitorear cada interacción entre nosotros, temiendo que yo pudiera envenenar la mente de su futuro esposo. Mamá, comenzó, sentándose pesadamente en el sofá, donde solía ver dibujos animados cuando era un niño pequeño y feliz. Mañana es el día más importante de mi vida. Por favor, no lo compliques. ¿Complicar? La palabra resonó en mi mente como el insulto más grande que me habían arrojado. Defender mi autonomía, mi dignidad, mi derecho sagrado a elegir dónde y cómo vivir, se había convertido para él en un simple acto de ser difícil. Miré a mi hijo, buscando en ese rostro de 34 años algún vestigio del niño inocente que había criado, pero no encontré nada. Solo vi a un extraño calculador, fríamente moldeado por la ambición desmedida de una mujer que lo veía, claramente, solo como un medio para alcanzar un fin superficial. Javier, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. ¿Recuerdas lo que tu padre, Ricardo, siempre decía sobre la dignidad y la integridad? Él desvió la mirada incómodo. Ricardo había sido un hombre de principios inquebrantables. Un empresario de éxito que valoraba la honestidad y la integridad por encima de cualquier ganancia. Mañana estaré en tu boda, como lo prometí. En cuanto al resto, tendremos tiempo para discutirlo después, salió frustrado, sin darse cuenta, en su cejera, de que esa sería la última vez que entraría en mi apartamento como el hijo que yo creía conocer. Esa noche no pude dormir ni un instante. Me revolví en la cama, repitiendo mentalmente cada documento que don Ernesto había preparado, cada prueba, cada revelación que estaba a punto de ocurrir en el día más feliz de sus vidas. Aunque intentaba convencerme de que estaba haciendo lo necesario, que no había otra salida. Mi corazón de madre sangraba por la inminente y brutal ruptura. A las 5 de la mañana, me levanté y me preparé con un cuidado meticuloso, casi ritual. Elegí un vestido sencillo, elegante, pero que yo sabía que Lucía consideraría barato y anticuado, propio de una bibliotecaria jubilada. Me puse mis gafas de montura fina, aquellas que Javier una vez comentó que me hacían ver tan seria. Cada elección, cada pequeño detalle, era deliberado. Era la última representación pública de la persona que había cultivado durante décadas. Me miré en el espejo y vi a Elena Ríos. Pero debajo de esa fachada, sabía que la verdadera Elenita, la empresaria fuerte y decidida, estaba lista para salir a la luz a plena vista de todos, cuando el reloj diera la hora señalada. La boda fue exactamente lo que yo había temido y presentido, una exhibición obscena de opulencia financiada por una montaña de deudas. El Salón Royal Gardens era un festín para los ojos y un insulto a la modestia. Flores importadas adornaban cada mesa, creando un aroma denso y artificial. Cristales de Baquea relucían bajo luces estratégicas que hacían que todo pareciera bañado en oro. Una orquesta de cámara tocaba música clásica, mientras los invitados, ataviados con ropa de diseñador,
Cuchicheaban sobre cuánto debía haber costado todo aquello, ajenos a la precaria realidad financiera de los novios. Me senté en la primera fila, como la tradición exigía, sintiendo sobre mí las miradas de lástima y condescendencia de la familia de Lucía. «Qué bueno que pudiste venir, Helenita», comentó una tía de Lucía, cuyo rostro estaba cubierto por una capa de maquillaje tan gruesa que parecía una máscara durante la recepción. «Debe ser tan difícil moverse a tu edad, con tu coche viejito». Sonreí educadamente, aunque por dentro la burla me picaba. Sabía que aquella mujer probablemente tenía solo 7 años menos que yo. Mi apariencia modesta, mi vestido sencillo, me convertía en el blanco perfecto para su esnobismo. Era la pobre viuda que había logrado colarse en la fiesta de la gente bien. Fue en el bar, mientras pedía un simple vaso de agua con limón para evitar el torbellino de champaña y falsedad, cuando el inevitable enfrentamiento se desató. Sentí la presencia de Lucía antes de verla. Se acercó en su extravagante vestido de novia, cuya cola de encaje se arrastraba teatralmente por el pulido suelo de mármol, flanqueada por 2 damas de honor que parecían sus satélites. Su sonrisa era la misma máscara de falsa dulzura que yo había aprendido a reconocer y despreciar. Isabel, ella siempre usaba mi nombre de pila cuando quería imponer autoridad. Javier y yo estábamos pensando en pasar por tu casa mañana a primera hora. Se detuvo, dejando que la tensión se acumulara, para recoger las llaves. Así tendrás tiempo de separar tus cosas esenciales antes de la mudanza al lugar de descanso. La miré fijamente, estudiando su rostro perfectamente maquillado, sus ojos fríos y calculadores, su sonrisa que escondía puro oportunismo y avaricia. ¿Qué mudanza sería esa, Lucía?, pregunté con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Mi voz era un hilo de acero envuelto en terciopelo. Ella soltó una risa hueca, un sonido metálico y desafinado que atrajo algunas miradas curiosas de los invitados cercanos. Vamos, Helenita, no necesitamos fingir a estas alturas. Ya hemos decidido, por tu bien, que es mejor para todos que te mudes a un lugar más adecuado para tu edad y condición. Explicó como si estuviera hablando con una niña pequeña. La residencia que encontramos es perfecta y Javier y yo podemos quedarnos temporalmente en tu apartamento mientras encontramos algo más grande para comprar. Las damas de honor, sintiendo la creciente tensión, se alejaron discretamente como si fueran burbujas que estallan en el aire. No recuerdo haber acordado nada de eso, respondí con firmeza, cruzando los brazos sobre mi pecho. Su sonrisa, por primera vez, vaciló una grieta en su armadura de perfección. Isabel, por favor, no hagamos una escena. Este es mi día especial. Solo necesitamos las llaves. El resto se puede resolver después, con calma. La audacia de esa mujer era asombrosa, casi admirable en su pura y cristalina ingenuidad. Realmente creía que bastaba con chasquear los dedos para que yo, la vieja ingenua, le entregara todo por lo que Ricardo y yo habíamos trabajado durante décadas. No voy a entregarte las llaves de mi apartamento, Lucía, dije, elevando ligeramente mi voz para asegurar que el mensaje fuera claro. Ni mañana, ni nunca. Es mi casa. Su rostro, antes una máscara de dulzura forzada, se contorsionó en una expresión que transformó su belleza en algo feo, venenoso y casi demoníaco. ¿No entiendes, vieja estúpida?, siseó, inclinándose lo suficiente para que solo yo pudiera escuchar el veneno en sus palabras. Esto no es una opción. ¿Entregarás esas llaves o te haremos entregarlas? Hay maneras de tratar con ancianos tercos que no saben lo que es mejor para ellos. Mantuve mi mirada fija en la suya, sin pestañear. Las amenazas no funcionan conmigo, Lucía. Sugiero que vuelvas con tus invitados y disfrutes de tu fiesta. Tu marido te está buscando. De hecho, Javier se acercaba, su rostro mostrando signos de preocupación genuina al vernos envueltas en una conversación visiblemente tensa. ¿Está todo bien aquí?, preguntó, pasando un brazo posesivo alrededor de la cintura de Lucía. Un gesto que parecía más una advertencia que un abrazo. No, no lo está, respondió Lucía, elevando deliberadamente su voz justo lo suficiente para atraer la atención de los invitados que estaban cerca. Tu madre está siendo imposible.
Se niega a entregar las llaves del apartamento. Javier me miró con una expresión que nunca le había visto antes, una mezcla hiriente de frustración, vergüenza y, sobre todo, un frío cálculo que me hizo darme cuenta de cuán profundamente había sido moldeado por la ambición de su esposa. Mamá, ya lo discutimos, es lo mejor para todos. Por favor, no compliques las cosas, ¿discutimos? Le pregunté, manteniendo la mirada firme y sin pestañear. No recuerdo haber acordado nada de eso, Javier. Es mi apartamento, mi casa, y no tengo la más mínima intención de mudarme a ningún asilo. Más y más invitados comenzaron a acercarse, sintiendo que algo dramático, mucho más interesante que el pastel de bodas, estaba a punto de suceder. Lucía, una maestra en el arte de la manipulación pública, percibió la creciente audiencia y decidió usarla a su favor. Isabel dijo, aumentando el volumen de su voz hasta casi un grito ahogado. Estás avergonzando a tu único hijo en el día de nuestra boda. Solo estamos tratando de ayudarte. Una mujer de tu edad no necesita tanto espacio ni tanta responsabilidad. ¿Mi edad? Repetí, sintiendo como la ira, largamente contenida, crecía como una marea en mi interior. ¿Y qué edad sería esa, Lucía? ¿La edad en la que debo renunciar a mi autonomía? ¿La edad en la que debo entregar todo lo que poseo porque alguien más ha decidido, sin consultarme, qué es mejor para mí? Ella dio un paso al frente, su cara a centímetros de la mía, el aliento caliente y pesado. Es la edad en la que debes dejar de ser egoísta y pensar en tu familia. Elenita, Javier es tu único hijo. Deberías querer ayudarlo a tener una vida digna, como la que él se merece. He ayudado a mi hijo durante toda su vida, Lucía, respondí, la voz grave y baja. Pero eso no significa que voy a permitir que me manipulen o intimiden, ni tú ni nadie más. Fue entonces cuando sucedió. Tan rápido, tan inesperado, tan bruto, que no tuve tiempo de reaccionar en absoluto. Su mano se movió en un arco perfecto, conectándose con mi mejilla con un chasquido seco y resonante que se escuchó en el salón ahora completamente silencioso. Mis gafas, el último símbolo de mi fachada de bibliotecaria, volaron, cayendo al pulido suelo y haciéndose añicos bajo el tacón de aguja de una invitada que se había acercado demasiado. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Nadie se movió, nadie habló. Era como si el tiempo se hubiera congelado en ese momento de violencia pública, a la vista de todos. Esto es lo que te mereces por ser tan egoísta, gritó Lucía, rompiendo el terrible silencio, su voz histérica resonando por el salón como una sirena de alarma. Una mujer de tu edad debería saber cuál es su lugar y no es estorbando la vida de los demás. Mi mejilla ardía con un dolor agudo, pero el dolor en mi pecho, la punzada de la traición y la humillación, era infinitamente peor. Me agaché temblando para recoger los trozos de mis gafas rotas. Nadie se movió para ayudarme. Algunos invitados desviaron la mirada. Incómodos y avergonzados, otros susurraban entre sí. Pero nadie, absolutamente nadie, se atrevió a defender a la pobre suegra anciana que acababa de ser humillada públicamente. Javier permaneció inmóvil, mirando fijamente al suelo, como si yo fuera invisible o, peor aún, un problema del que quería desentenderse. Su silencio cómplice, su inacción, fue más doloroso que cualquier palabra o golpe. Ya no eres bienvenida aquí, continuó Lucía, alisando su inmaculado vestido de novia como si nada hubiera pasado, como si limpiar las arrugas fuera más importante que la dignidad que acababa de pisotear. Javier y yo necesitamos nuestra privacidad para comenzar nuestra nueva vida, y tu apartamento será perfecto para nosotros mientras buscamos algo mejor. Me levanté lentamente, sintiendo todas las miradas sobre mí como un peso inmenso. Las lágrimas, que por fin se desbordaban, corrían por mi rostro, pero por dentro algo se había transformado para siempre. Esa bofetada no fue solo un golpe físico, fue la confirmación final de que había llegado la hora de poner fin a esta farsa de una vez por todas. Caminé en silencio hacia la salida del salón de fiestas, cada paso resonando con una dignidad recién descubierta, a pesar de la humillación. Las conversaciones de los invitados, antes silenciadas por el shock, ahora me cegían como una nube tóxica de chismes y juicios.
Pobre, se ve tan frágil, susurraba la tía de Lucía con una falsa piedad. La novia tiene razón. Esa señora ya no puede cuidarse sola, añadió un primo lejano, sentenciando mi destino sin conocer mi verdad. Cuando llegué al estacionamiento, el aire fresco de la noche me golpeó el rostro y contrastó con el calor sofocante y la falsedad del interior. Mi decisión estaba tomada, firme como una roca ancestral. Saqué mi teléfono del bolso y marqué el número de don Ernesto. Mi voz, aunque aún temblorosa por la adrenalina, era clara y llena de una determinación férrea. Estoy en el Salón Royal Gardens. Trae los documentos. Ahora, todos ellos. Me senté en mi modesto coche, las manos aún temblando, mientras esperaba a mi consejero. Los últimos rayos del sol poniente se reflejaban en el parabrisas, pintando el cielo con un atardecer de tonos dorados y escarlatas. Era un atardecer simbólico, el final de la vida de disimulo y la mentira que había vivido hasta ese momento. Don Ernesto llegó exactamente 20 minutos después, como un reloj suizo. Su elegante BMW negro se estacionó discretamente al lado de mi humilde vehículo. Salió con una carpeta ejecutiva de cuero en sus manos. Su rostro, normalmente impasible, ahora mostraba signos de una preocupación genuina. Doña Elena, dijo al acercarse, notando de inmediato la hinchazón y el enrojecimiento de mi mejilla. ¿Está usted bien? Su cara está muy roja. Toqué mi mejilla instintivamente, aun sintiendo el dolor punzante de la bofetada de Lucía. Estoy bien, don Ernesto. Solo descubrí que a veces se necesita una agresión física para finalmente ver la verdad completa. La visión se aclara con el dolor. Él asintió gravemente, con la comprensión en sus ojos experimentados. Traje todo como me pidió. ¿Está absolutamente segura de que quiere hacer esto ahora? Una vez iniciado, no habrá vuelta atrás. El impacto será total. Miré hacia el salón de fiestas a través del vidrio del estacionamiento. Las luces parpadeantes, la música alegre y las risas despreocupadas creaban un contraste surrealista y casi macabro con la escena de violencia que acababa de presenciar. Estoy absolutamente segura, respondí, mi voz más firme y poderosa de lo que había sido en meses. Es hora de que todos conozcan a la verdadera Elena Ríos. Mientras don Ernesto abría su carpeta y me mostraba los documentos. Uno por uno, sentí una extraña mezcla de tristeza por el final inevitable de mi relación con mi hijo, y una tremenda liberación. Allí estaban los registros completos de mi fortuna. 4 edificios comerciales en el centro de la ciudad, valorados en más de 12 millones de dólares. Extractos bancarios que mostraban inversiones diversificadas por otros 8 millones. Documentos que probaban, con cifras frías e innegables, que yo, la pobre viuda, había estado pagando en secreto el 70% del alquiler del apartamento milagrosamente barato donde Javier y Lucía vivían, para que no tuvieran que lidiar con la verdad de sus finanzas. El documento más importante está aquí, dijo don Ernesto, entregándome una carpeta separada, delgada, pero cargada de consecuencias. Era la notificación oficial de cancelación de la garantía financiera de la boda. Abrí la carpeta y leí los términos cuidadosamente redactados por sus abogados. Por medio de la presente, Elena Ríos cancela con efecto inmediato la garantía financiera proporcionada para el evento celebrado en el Salón Royal Gardens en la fecha de hoy. El gerente del establecimiento está autorizado a cobrar directamente a los novios, Javier Moreno y Lucía Gutiérrez, el valor total del evento. Estimado en $45,000, la magnitud de lo que estaba a punto de hacer me golpeó con la fuerza de una ola gigantesca. Durante 3 largos años, yo había sido la red de seguridad invisible que mantenía a flote las vidas de Javier y Lucía, protege de las consecuencias de su irresponsabilidad. Y ahora, en una sola noche, retiraría todo ese apoyo de golpe. Don Ernesto, dije mientras firmaba el documento con una determinación que nacía de la dignidad herida. Esto no es venganza, es consecuencia. Durante demasiado tiempo protegí a mi hijo de las consecuencias de sus pésimas elecciones, y esa protección lo corrompió, transformándolo en alguien que ya no reconozco como mío. Lo entiendo perfectamente, doña Elena, respondió él.
Su profesionalismo atemperado por décadas de experiencia con dramas familiares similares. En 30 años como asesor financiero, he visto muchas familias destruidas por el mismo cáncer: la codicia. Lo que usted está haciendo requiere mucho más coraje y amor verdadero del que la mayoría de la gente posee. Reuniendo toda mi fuerza interior, la que Ricardo siempre supo que tenía, caminé de vuelta al salón de fiestas con don Ernesto a mi lado. Cada paso era deliberado, llevando el peso de una decisión que cambiaría para siempre el curso de mi familia. La música cesó abruptamente, como si la mano de un director invisible hubiera detenido la orquesta. 120 pares de ojos se volvieron hacia nosotros. Algunos curiosos, otros incómodos, reconociendo a la mujer que había sido humillada públicamente minutos antes. Lucía fue la primera en reaccionar, su rostro se contorsionó en una mezcla de sorpresa e irritación teatral. ¿Qué haces aquí de nuevo?, gritó desde el centro de la pista de baile, donde posaba para fotografías con Javier. Ya has causado suficiente drama por una noche, vieja tonta. Don Ernesto dio un paso adelante, su imponente presencia y su traje impecable, silenciando los murmullos crecientes de los invitados. Señoras y señores, anunció con una voz clara, grave y autoritaria que llenó el salón. Les pido disculpas por la interrupción, pero tengo asuntos legales urgentes que discutir con el señor Javier Moreno y la señora Lucía Gutiérrez. El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír el zumbido del sistema de aire acondicionado. Algunos invitados comenzaron a sacar sus teléfonos, presintiendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario, digno de una telenovela. Javier se acercó lentamente, su rostro pálido, sus ojos llenos de una confusión que pronto se transformaría en terror. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Quién es este hombre y por qué está aquí? Javier, respondí con una voz que sonaba sorprendentemente tranquila y serena. Él es don Ernesto Méndez, mi asesor financiero y legal durante los últimos 20 años. Ha venido a entregarles unos documentos que creo que tú y tu esposa encontrarán muy esclarecedores. Don Ernesto abrió su carpeta y sacó el primer documento. Señor Javier Moreno, se le notifica que la garantía financiera que su madre proporcionó para su contrato de alquiler ha sido cancelada inmediatamente. Su casero será notificado mañana y tendrán 30 días para encontrar un nuevo fiador o desalojar la propiedad. El color abandonó por completo el rostro de Javier, que se puso lívido. ¿Garantía financiera? Mamá, ¿de qué está hablando este señor? Pero pude ver por el temblor incontrolable en sus manos que una parte de él ya lo sabía en el fondo de su conciencia. Durante años, había sospechado que su suerte financiera no era completamente natural, pero eligió por cobardía no hacer preguntas, porque las respuestas habrían sido muy incómodas. Además, continuó don Ernesto implacablemente, sin darle tregua. Las transferencias mensuales de $3,200 que su madre venía haciendo religiosamente a sus cuentas personales han sido suspendidas permanentemente. Esto incluye los pagos de tarjetas de crédito, seguro de su lujoso coche y varias otras expensas que usted creía que estaban siendo cubiertas por otras fuentes. Lucía soltó un sonido agudo, casi un chillido, que resonó en el salón. «Esto es imposible», exclamó, corriendo hacia nosotros, su vestido de novia arrastrándose por el suelo. «Javier no tiene una madre rica. Miren cómo vive, miren su ropa, su coche viejo. Eres una mentirosa, vieja pobre». Su histeria era palpable, y varios invitados comenzaron a murmurar entre sí, fascinados por el drama que se desarrollaba. Finalmente, dijo don Ernesto, extrayendo con una lentitud deliberada el último y más demoledor documento de su carpeta: el pago garantizado para esta celebración, en la que su esposa me acaba de agredir físicamente, también ha sido cancelado con efecto inmediato. Sus palabras, aunque dichas en un tono formal, cayeron sobre el salón como una bomba de estruendo. La gerencia del salón tendrá el derecho de exigir el pago total de los $45,000 antes de que los invitados puedan retirarse esta misma noche. Algunos invitados comenzaron a moverse nerviosamente hacia las salidas.
el miedo a ser retenidos, superando su curiosidad por el drama. La comprensión, fría y brutal, golpeó a Javier como un puñetazo en el estómago. Me miró con unos ojos que no podían procesar completamente lo que estaban oyendo. Tú, murmuró con la voz rota. Tú estuviste todo este tiempo pagando por todo. ¿Por qué, mamá? Durante 3 años, Javier, confirmé, mi voz ya no temblaba, sino que resonaba con una firmeza que no conocía desde que Ricardo murió. 3 años en los que pensé que te estaba ayudando a pasar por un momento difícil. 3 años esperando que, finalmente te recuperaras y te convirtieras en el hombre que yo crié. 3 años creyendo que te acordarías de los valores de honestidad y trabajo duro que tu padre y yo te enseñamos, Lucía. Al borde de la histeria total, comenzó a caminar en círculos, sosteniéndose la cabeza con ambas manos como si intentara evitar que su realidad se hiciera añicos. Esto no puede estar pasando. Esto no es real, gritaba, mientras los invitados la observaban con una mezcla de horror y fascinación mórbida. Eres una vieja pobre, trabajas en una librería, conduces un coche de 10 años. Las apariencias engañan, Lucía, respondí, sintiendo que décadas de actuación cuidadosa llegaban a su glorioso final. Durante años, elegí vivir con sencillez porque Ricardo y yo creíamos que la riqueza ostentosa y el exhibicionismo solo atraen problemas. Y resulta que teníamos razón, solo que los problemas vinieron de donde menos esperábamos, de nuestra propia familia, en ese momento de caos. El gerente del salón de fiestas, el señor Ramírez, se acercó, visiblemente perturbado y con varios papeles en sus manos. Señora Ríos, acabo de recibir este aviso de cancelación de pago. El contrato para esta celebración está garantizado hasta mañana por la mañana. ¿Puede explicarme qué está pasando aquí, por favor? Señor Ramírez, respondí, reconociendo lo de las negociaciones que hice cuando organicé secretamente el pago de esta misma boda. La garantía financiera que proporcioné para este evento fue revocada debido a circunstancias extraordinarias que salieron a la luz esta noche. Gesticulé hacia Javier y Lucía, que permanecían en el centro del salón como estatuas de la desesperación. La encarnación viva de la ambición frustrada. Entiendo, dijo Ramírez, observando la escena con la experiencia de alguien que administraba eventos sociales desde hacía décadas. ¿Y quién será responsable del pago ahora? El valor pendiente es de $45,000, incluyendo el salón, el banquete, la orquesta, las flores y los servicios de fotografía. Don Ernesto intervino con suavidad, pero con la autoridad de un martillo de juez. Los términos del contrato original son claros, señor Ramírez. En ausencia del garante, la responsabilidad recae sobre los contratantes principales. En este caso, el señor y la señora Moreno. Un creciente murmullo recorrió el salón mientras los invitados finalmente comenzaban a entender la magnitud del desastre financiero y social que estaban presenciando. Algunos ya estaban saliendo discretamente, evitando lo que prometía ser un final catastrófico para la celebración. Miré a Javier y Lucía una última vez. Sentí una punzada de dolor por mi hijo, pero la dignidad herida me obligaba a mantenerme firme. Tienen mi número, les dije con calma, mi voz era un faro en la tormenta del caos. Cuando estén listos para tener una conversación real sobre el respeto, los valores y la responsabilidad. Cuando hayan aprendido lo que significa ganarse las cosas por sí mismos. Cuando puedan mirarme a los ojos y ofrecerme una disculpa genuina por la bofetada y por los meses de manipulación. Entonces, y solo entonces, podremos hablar. Hice una pausa, mirándolos directamente, especialmente a Javier. Pero para eso, añadí, con un tono de ultimátum. Primero tendrán que encontrar una manera de resolver esta situación por su cuenta. Con esas palabras, me di la vuelta y caminé hacia la salida con don Ernesto a mi lado, dejando atrás un salón de fiestas en completo y absoluto caos. El murmullo detrás de nosotros creció rápidamente en volumen, transformándose en un bullicio de voces alarmadas, confusas y llenas de cotilleo. Cuando llegamos al coche, le pregunté a don Ernesto, ¿cuánto tiempo crees que les tomará comprender completamente lo que pasó aquí hoy? Él sonrió ligeramente mientras me abría la puerta de mi coche.
La comprensión inicial ya llegó, doña Elena. La de los $45,000 y el desalojo. La verdadera comprensión, esa que viene con humildad y arrepentimiento genuino. Eso puede llevar años, o puede que nunca llegue. Entonces, respondí, sintiendo un peso enorme dejar mis hombros por primera vez en años. Tendremos que estar preparados para ambas posibilidades. Mi parte ha terminado. Ahora les toca a ellos. Los días que siguieron a la boda trajeron un silencio ensordecedor a mi apartamento. Mi teléfono vibraba constantemente con notificaciones de llamadas perdidas y mensajes no leídos. Javier había llamado 27 veces en las primeras 48 horas. Lucía, 9, y sus padres, 4. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz, cada mensaje sin leer. Necesitaba ese tiempo sagrado para procesar lo que había sucedido y lo que estaba por venir, para curar la herida de la traición. La mañana del tercer día, doña Carmen, mi vecina de 70 años y mi única verdadera amiga en el edificio, apareció con café recién hecho y panecillos frescos. Los videos están por todas partes, dijo, mientras preparaba la mesa para nuestro desayuno improvisado. Todo el mundo está hablando de la venganza de la suegra secreta. No pude evitar una risa amarga. Así que ahora soy un min de internet, pensé. Doña Carmen me mostró su tableta, donde varios videos del enfrentamiento en el Salón Royal Gardens acumulaban millones de visitas y comentarios. Los comentarios variaban desde el shock hasta la admiración total, con muchos compartiendo sus propias historias de abuso familiar contra ancianos. Te has convertido en un símbolo, Elena, dijo doña Carmen, sosteniendo mi mano con cariño. Un símbolo de dignidad y de límites claros. Les has dado coraje a muchos. Esa tarde, don Ernesto llegó con un informe detallado sobre las consecuencias inmediatas de mi decisión. El salón de fiestas interpuso una demanda judicial contra Javier y Lucía por el valor total del evento. Todas sus tarjetas de crédito fueron bloqueadas por falta de pago. El casero del apartamento ya entregó una notificación de desalojo con un plazo de 30 días. Están desesperados. Javier intentó obtener préstamos de 3 bancos diferentes, todos negados debido a su historial de crédito. Lucía llamó a 4 agencias de modelos buscando trabajo. Sin éxito, una parte de mí sentía un dolor profundo al imaginar a mi hijo enfrentando tales dificultades. Pero otra parte, la racional, entendía que esta era la primera vez que él experimentaba las consecuencias reales de sus elecciones egoístas. ¿Y dónde están viviendo ahora? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Con los padres de Lucía, confirmó don Ernesto, en un pequeño apartamento de 2 habitaciones donde ya vivían los padres y la hermana adolescente de ella. La situación es tensa por lo que pude averiguar. El caos se ha mudado con ellos. Esa noche llegó el primer intento de contacto directo, no a través del frío éter del teléfono, sino en persona. Eran casi las 9 cuando sonó el timbre de mi apartamento. Miré por el ojo mágico y vi a Javier. Estaba solo, con la cabeza gacha, y parecía mucho más pequeño que su habitual 1,85 m. Por un instante, la madre que había en mí consideró no atender. Dejarlo allí en el umbral, pero me di cuenta de que este enfrentamiento, este momento de confrontación sincera, era tan inevitable como necesario para ambos. Mamá, dijo cuando abrí la puerta. Su voz era un susurro ronco, casi irreconocible. ¿Puedo entrar, por favor? Le permití la entrada, pero mantuve la puerta de la sala entreabierta, una señal clara de que esta no sería una visita larga ni una reconciliación fácil. Javier se quedó de pie, mirando a su alrededor como si viera el apartamento de su infancia por primera vez. Sus ojos recorrieron las estanterías de libros que Ricardo y yo habíamos coleccionado a lo largo de décadas. Los pocos pero bien elegidos objetos de arte. Las fotografías familiares, incluyendo varias del mismo a lo largo de los años. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo articular después de un largo y pesado silencio. Esa pregunta debería ser mía, Javier, respondí con una calma que me costó mantener. ¿Por qué permitiste que las cosas llegaran a este punto? ¿Por qué te uniste a alguien dispuesta a humillarme públicamente para tomar lo que es mío?
Él se desplomó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos, y vi el quiebre. No lo entiendes, mamá. Las deudas, la presión. Lucía estaba segura de que serías feliz ayudándonos, que sería mejor para ti vivir en un lugar más pequeño, más seguro. ¿Y en ningún momento se les ocurrió preguntarme lo que yo quería? Pregunté, mi voz se elevó por primera vez, llena de dolor y frustración. ¿En ningún momento pensaste que tal vez, solo tal vez, yo tenía derecho a decidir sobre mi propia vida? Tú me lo ocultaste todo. Estalló de repente, la frustración finalmente emergiendo como un geyser. Toda esa riqueza, todas esas propiedades. ¿Por qué vivir como una persona de clase media cuando podrías haber tenido todo y habernos dado una vida mejor? Allí estaba, finalmente, la verdadera raíz del problema. No se trataba de mi bienestar, se trataba de lo que mi dinero podría haberle proporcionado a él. Tu padre y yo hicimos una elección consciente, Javier. Decidimos que los valores eran más importantes que las posesiones, que la discreción traía más seguridad que la ostentación. Y lo más importante, decidimos que tú deberías aprender el valor del trabajo duro, no crecer dependiente de una riqueza heredada. Mira lo que pasó, murmuró amargamente. Estoy en la quiebra, a punto de ser desalojado, con una demanda encima y viviendo con mis suegros que ahora me culpan por todo este desastre. ¿Y qué esperabas que hiciera ahora, Javier? ¿Que firmara un cheque para cubrir tus deudas? ¿Que fingiera que la bofetada que tu esposa me dio frente a más de 100 personas nunca sucedió? ¿Que ignorara los meses de manipulación psicológica? No respondió, pero su silencio era mucho más revelador. ¿Dónde está Lucía en este momento?, pregunté. Su rostro se contorsionó en una expresión que mezclaba vergüenza y rabia contenida. Dijo que no podría mirarte sin perder el control. Todavía cree que, de alguna manera, todo esto es un gran malentendido. ¿Que vas a volver a la razón? Asentí lentamente, absorbiendo la profundidad de su negación. ¿Y tú, Javier, qué crees? Levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados, encontrándose con los míos. Ya no sé qué pensar, mamá. Todo lo que quería saber sobre mi vida se derrumbó en una noche. Bienvenido al club, respondí sin rencor. Fue exactamente como me sentí cuando descubrí que mi único hijo estaba conspirando para despojarme de mi hogar. Un silencio pesado cayó entre nosotros. ¿Qué pasará ahora?, preguntó finalmente, su voz pequeña como cuando de niño preguntaba por el monstruo en el armario. Eso depende enteramente de ti y de Lucía, respondí. Tengo las condiciones para resolver todos sus problemas financieros con una llamada, pero no lo haré mientras no haya un reconocimiento genuino de lo que hicieron y un cambio real de comportamiento. Javier asintió lentamente, absorbiendo el significado completo de mis palabras. No era un no definitivo, era un no por ahora, una puerta entreabierta a la redención, pero que exigiría un trabajo genuino por parte de ellos. Cuando se levantó para irse, parecía 10 años mayor. En la puerta, se dio la vuelta una última vez. ¿Papá lo sabía? ¿Sobre todo el dinero, las propiedades? Tu padre y yo construimos todo juntos, Javier. Fue una decisión mutua vivir como vivimos. Él movió la cabeza lentamente. Todos estos años, yo podría haber preguntado, podría haber hablado. Sí, respondí simplemente. Podrías haberlo hecho. La semana siguiente, las noticias siguieron llegando a través de don Ernesto. Javier había conseguido un empleo temporal en una tienda de electrónica, algo muy por debajo de sus cualificaciones, pero el único lugar dispuesto a contratarlo con su crédito arruinado. Lucía estaba vendiendo sus bolsos y zapatos de marca en sitios de segunda mano para ayudar a cubrir los gastos básicos. El video del enfrentamiento en la boda se había vuelto lo suficientemente viral como para atraer la atención de los medios. Rechacé todas las entrevistas. No quería convertir la tragedia familiar en un espectáculo público. Sin embargo, de esa exposición no planificada, surgió algo inesperado. Comencé a recibir correos electrónicos y cartas de personas en situaciones similares. Ancianos siendo presionados por familiares, padres manipulados por hijos adultos, abuelos amenazados con no ver a sus nietos si no proporcionaban apoyo financiero. Historias que se hacían eco de la mía.
Fue el licenciado Jorge, mi viejo amigo abogado, quien presentó la idea durante uno de nuestros almuerzos mensuales. Elena, estas personas necesitan ayuda, asesoramiento legal, apoyo emocional. Alguien que entienda por lo que están pasando. Tú tienes los recursos y ahora, lamentablemente, también la experiencia. La semilla fue plantada. En las semanas siguientes, mientras Javier y Lucía continuaban su lucha por sobrevivir sin mi red de seguridad, comencé a esbozar los planes para lo que se convertiría en la Fundación Ríos para la protección de la dignidad en la tercera edad. 3 meses después del incidente en la boda, recibí la noticia que secretamente esperaba, pero no me atreví a anticipar. Lucía había dejado a Javier, llevándose consigo las pocas pertenencias de valor que aún poseían. Aparentemente, la vida de dificultades financieras y el esfuerzo no eran lo que ella había imaginado para su felices para siempre. Javier apareció en mi puerta esa misma noche, empapado por la lluvia torrencial, llevando solo una mochila con su ropa básica. Fue todo lo que dijo cuando abrí la puerta. Le permití entrar, le ofrecí una toalla y ropa seca que aún guardaba de cuando vivía conmigo. Preparé un té caliente y cuando volvió a la sala, encontró no solo la bebida humeante, sino también un sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó, sus ojos hinchados de tanto llorar. Una segunda oportunidad, respondí, pero con condiciones. Dentro del sobre había una oferta de empleo en la administración de uno de mis edificios comerciales. Un trabajo real, con responsabilidades reales y un salario justo, ni demasiado generoso ni insuficiente. También había la llave de un pequeño apartamento en una de mis propiedades, modesto pero digno. ¿Por qué?, preguntó, repitiendo la misma pregunta de nuestra última conversación, pero ahora con un tono de sincera incredulidad. Porque eres mi hijo, respondí simplemente. Porque creo que las personas pueden aprender de sus errores si tienen la oportunidad de redimirse. Esa noche, Javier durmió en su antiguo cuarto y yo en mi cama. Ambos bajo el mismo techo por primera vez en años. El futuro aún era incierto. La confianza aún necesitaba ser reconstruida, ladrillo a ladrillo, pero se había dado un primer paso. Una semana después, la Fundación Ríos abrió sus puertas. La misma fortuna que mi hijo había intentado tomar estaba ahora siendo utilizada para ayudar a otros en una situación similar a la mía. El mismo dolor que casi destruyó mi familia se transformaba en una fuente de fuerza para extraños que enfrentaban batallas similares. Un año había transcurrido desde aquella fatídica noche. El otoño pintaba la Ciudad de México con tonos dorados y rojos mientras caminaba por el parque cerca de mi apartamento, reflexionando sobre las transformaciones de los últimos 12 meses. La Fundación Ríos había crecido más allá de mis expectativas más optimistas. Con la ayuda de don Ernesto, licenciado Jorge y un equipo de profesionales dedicados. Ya habíamos asistido a más de 300 ancianos a recuperar su autonomía, su dignidad y, en muchos casos, su patrimonio. Javier había crecido de maneras que me llenaban de un orgullo cauteloso. De un puesto de inicio, ahora administraba toda la división inmobiliaria de mi empresa, demostrando una ética de trabajo e integridad que recordaba profundamente a su padre. Había conocido a Elena, una abogada de la fundación, y se habían casado en una ceremonia sencilla en el jardín de mi casa de campo. Un evento tan diferente de esa primera boda desastrosa como se podía imaginar. En cuanto a Lucía, las noticias llegaban esporádicamente, después de varias relaciones fallidas con hombres adinerados. Finalmente se había casado con un millonario anciano en Miami. Los rumores sugerían que ya estaba planeando su cómoda viudez. Un pensamiento que me hacía sentir una mezcla de lástima y alivio por estar lejos de esa toxicidad. Mi cumpleaños, a los 72 años, se celebró con el lanzamiento oficial de mi autobiografía. El testamento silencioso, como una bofetada, cambió mi vida y puede cambiar la tuya. El libro narraba el dolor, el enfrentamiento y el posterior crecimiento. En el evento, rodeada de colaboradores de la Fundación y de Javier y Elena, me di cuenta de la fuerza de mi legado.
Elena y Javier se acercaron con una noticia que me hizo llorar de alegría. Iban a tener un bebé, mi primer nieto, en noviembre. Este era el símbolo poderoso de la continuidad, de un nuevo comienzo. Un nuevo árbol creciendo de las cenizas. Al final del día, mientras estaba sola, pensé en la dedicatoria de mi libro para Ricardo, que me enseñó el valor de la modestia verdadera. Para Javier, que me enseñó que las personas pueden cambiar. Para Lucía, que inadvertidamente me enseñó la fuerza que viene de establecer límites. La bofetada que Lucía me había dado ya no era una cicatriz dolorosa, sino un punto de inflexión. El momento en que la vieja Elena murió y una nueva, más fuerte y más auténtica, comenzó a nacer a mis 72 años. He aprendido una verdad profunda que quiero compartir contigo que me escuchas. El verdadero legado no está en las propiedades que acumulamos, sino en el coraje de vivir auténticamente. La era del silencio ha terminado. Si tú, como yo en el pasado, te encuentras atrapada en relaciones donde el respeto ha sido reemplazado por la manipulación, recuerda esto: nunca es tarde para recuperar tu voz. Establecer límites saludables y exigir ser tratado con la dignidad que todo ser humano merece. La Fundación Ríos es la prueba de que se puede transformar el dolor en un propósito mayor. Tú también puedes. No dejes que la avaricia de otros defina tu valor. Sé fuerte, sé Elenita Ríos, y reescribe tu propia historia. Si esta historia te conmovió y te dio coraje, por favor, suscríbete a nuestro canal para más historias de empoderamiento. Dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje de dignidad y redención. Hasta el próximo video, donde te mostraremos que la verdad siempre prevalece.